¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo material. Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral. Mi nombre es Rubén Orellana. La expresión oral se considera como una habilidad de mucha necesidad para poder desarrollar en diferentes áreas, como en actividades tales como la política o en cargos directivos en las empresas. La profesión del docente debería considerarse de manera similar. De todas maneras, muchos de los docentes no reciben formación de manera específica en la comunicación oral. Los dos grandes objetivos que inspiran el contenido de este material son conocer todas las condiciones que favorecen a una comunicación oral eficaz, aplicar todos los recursos de manera práctica para poder mejorar esas habilidades comunicativas. El docente como orador. Todo docente recuerda los temores y las inseguridades en sus primeras clases y estoy seguro nos comentarían que no era el contenido lo que más nos preocupaba. Seguro también como estudiantes recordamos que daba gusto escuchar a algunos profesores o que hacían monótonas las clases de otros, muy independientemente de sus conocimientos de la materia o de su prestigio como especialista en el tema. Inteligencia comunicativa. Tener buenas habilidades de comunicación tiene un lugar muy importante cuando hablamos sobre inteligencia emocional. De las 8 inteligencias múltiples definidas por Howard Gardner, 4 de ellas tienen relación directa con habilidades de comunicación. Incluso una de ellas recibe el nombre de inteligencia lingüística. Las inteligencias relacionadas con las habilidades de comunicación. Inteligencia interpersonal. Permite entendernos a nosotros mismos. Es la capacidad de construir una percepción de manera precisa respecto a nosotros mismos y también de organizar y dirigir. Incluye la autodisciplina y la autoestima. Inteligencia interpersonal. Nos permite entender a los demás y poder interactuar con ellos. Sirve para construir y disfrutar de amistades y de las relaciones familiares, para poder trabajar en equipo y solucionar con efectividad los conflictos interpersonales. Inteligencia corporal, llamada también kinestésica, es la capacidad de utilizar nuestro cuerpo para expresar nuestras ideas y sentimientos, jugar, realizar actividades o resolver problemas. Inteligencia lingüística nos da esa capacidad de utilizar las palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral o escrita. La mejora de las habilidades comunicativas. ¿Qué podemos hacer para que nuestro discurso sea interesante para nuestros estudiantes? ¿Qué consejos útiles podemos dar para intervenir en una reunión? Tener mejor las habilidades de comunicación oral no es una tarea tan difícil. Quizá puede ser una tarea compleja, porque debemos tener en cuenta una cantidad de factores. Hay 3 cosas básicas que obviamente resultan a mediano y largo plazo que son muy importantes para mejorar esas habilidades de comunicación. Estos 3 son observar, planificar y practicar. Actitudes comunicadoras. Las actitudes tienen un papel importante en el logro de objetivos de comunicación y se revelan de manera ineludible a través de numerosos signos de la comunicación oral, como la mirada, gestos, el tono de la voz. Una actitud es simplemente un estado interno de predisposición que nos permite actuar de una manera determinada ante un contexto determinado. La comunicación en el aula. El aula es una situación donde coinciden todos los elementos de un contexto de comunicación y los mensajes que se producen corresponden a lo que según la lingüística podemos definir como discurso. Comunicación docente y modelo pedagógico. Todas las actividades que se desarrollan en clase y los tipos de comunicación están estrechamente relacionados
con el modelo pedagógico que sigue el docente de manera consciente o no. Concebir la clase como una actividad de grupo que está orientado al aprendizaje del alumno supone dar las habilidades del docente su merecida dimensión en las estrategias necesarias son variadas y los conocimientos del tema no es en absoluto lo suficiente. Describimos a continuación los componentes que se contextualizan a la situación del aula. Emisor. El profesor o profesora tiene un papel fundamental en la clase como también en la comunicación. Receptor. Es cualquier oyente, individual o de la audiencia. En el ámbito de la educación se trata de un receptor plural o en grupo. Mensaje. Todos los mensajes orales o discursos que se generan en el aula son plurales y muy diversos. Referente. Son los elementos de la realidad como hechos, fenómenos, datos que se requiere el mensaje. De manera simplificada podemos decir considerar la materia que se da como el principal referente en una clase. Contexto. En el contexto de comunicación intervienen aspectos como los objetivos pedagógicos, los roles del profesor y del alumno, el currículo educativo, la institución y en el marco social general. Canal. Es el habitual canal de comunicación oral que conocemos simultáneamente durante la interacción entre el emisor y receptor. Código. El código simplemente es el sistema de signos con el que se construye el mensaje. El emisor usa unos signos para codificarlo y el receptor lo codifica a partir del conocimiento de esos signos. La clase como discurso. Podemos incluir la clase como mensaje o como una suma total de mensajes que constituyen una cierta unidad. Es muy adecuado a un determinado contexto y tiende a usar la variedad lingüística. Presenta una serie de unidades, frases, ideas, palabras. Desde la óptica de los discursos en el aula pueden producir diferentes géneros, entre ellos la exposición, la instrucción, la narración, la argumentación, la conversación.